¡Olé! Hola. Muy buenas. Bienvenidos a la historia de Crimes and Punishments. Punishments. Punishments And Punishments. de Sherlock Holmes. De Sherlock Holmes. Nada, vamos a empezar la partida. He probado si va bien. Y sí, sí va bien. Y vale. Pues nada, vamos a empezar. Parte, Pheytriu&Gotzix. En memoria de los 100 en el cielo de Ucrania. Eso es lo que quiere decir. Caso Pheytriu, ¿no? Qué peliculero, ¿eh? El tipo 007. Vale. El icono es de que está guardando. ¿No? Esto es suficiente para acusar a los sospechosos. Te has perdido una frase importante en diálogos. Siempre puedes abrir el cuaderno y dirigirse al registro de diálogos. Está bien saberlo. Eso no se ve mal, ¿eh? No. Coño. Holmes. No se me va a volar la cabeza, ¿no? Holmes, will you stop? Le da igual, ¿no? El piso. Sí. You are utterly mad. Tenía una bandera de Cataluña. Stop, Holmes. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Parece que había un Peter. libro de vino, ¿eh? A sailor, most probably. What happened here? La vieja. Oh, Mr. Holmes, how could you? Exercise I've Después de had. escuchar los cargadores A de great Xbox. client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. Y es un regalo, I ¿sabes? missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. Peter Carey. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation No hay already otra begun? muerta. Yes and no. Y se dedicaba a In fact, cazar this ballenas crime y is so foca. mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should have Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. A ver. La X. Vale. Tenemos que ir aquí. Pero bueno, primero esto. También conocido como Peter el Negro. Nacido en 1845, cosechó mucho éxito en las cazas de ballenas y en las costas. Vale. Bueno, cara de buenos amigos no tiene, tampoco. No. Vale, y estos son los diálogos
desde ahora. Supongo es por si te has perdido algo, no has entendido algo. Vale. Recuerdos, mensajitos. Ay, Cada perfiles. personaje, ¿no? Vale, ha dicho que se tiene que... Un traje. A ver. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Pobre mujer, tío. Oh, what a mess! What a terrible mess! ¿Cómo no? Esto es de Watson. A ver. Bueno. La cama hecha. Esto parece el orinal. Todo es para lavarse la cara. Sí. Pero no hay lavabo. Está el doble de grandes, ¿eh? Sí, con barbacoa incluida. Pero la cama sin hacer. Lo del té sí. Esto por aquí. Bueno, no hay nada que interactuar aquí. Aquí sí el tocador. Aquí el armario. A ver, ¿qué nos ponemos? Marinero. No. Este no está mal. Este me gusta. Siento que es informal, ¿sabes? Traje negro. Traje marrón. Traje verde. Traje gris. Traje claro. De bandido. Granjero. Será. Batín. ¿Nos ponemos este? El botín. Y al tocador. Vale, todo el pelo y eso. Sí. Horrible. Ay, Dios. Terrible. Dios. Mira, un chose. Supongo que depende de qué misiones sí que necesitarás ir vestido de una forma u otra. Vello facial. Dios. Este está bien. No le veo la diferencia entre uno y otro. Vale, bueno, sin vello. Ya llevamos traje. El Woodman's Lee ese. Tenemos que ir para allá. Qué va, ¿no? Se está jugando un tipo. Se estaba fumando un pibor. La Mr. cara. Holmes, I'm over here. Come on. RB. De regular. Hola, tío, tiene vista de águila y todo. Sí. Terreno, alrededor de camino, pero no. It seems that the garden was well maintained. Sí, si vieras nuestro jardín. Aquí no hay nada. Mr. Holmes? Mr. Holmes. Skillmer.
Kill me. Vale, pero creo que él dice lo mismo. Mr. Holmes? Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Uy, parece tocado y todo, ¿sabes? Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. ¿Tiene jardinero? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. Herramienta. Hostia. Y que adelante o atrás. ¿Alguna pica? Canoceo. La casucha esa es algo, ¿eh? ¿Qué casucha esto? Que el círculo se te pone así como azul. Pajarera. ¿Qué era eso? Herrerillo. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know? Pues se ve bien. ¿Qué? Para ser viejo. X. Ay, Never mind. para ser lo viejo que es. Se ve bien. Al juego, sí. ¿Y la X aquí qué le hace? Ah, vale. Que dice esto y esto. Lo dice retrato del personaje completado. Vale, pues supongo que ya me puedo ir de Thank you, aquí. madam. Y esta sería la cabaña, ¿no? ¿O no? Bueno, esto es otra. Hablar con él. ¡Jose! Acabas de salir en el juego. Hola, Chus. Hola, guapetón. Está el de esto ahí abajo. Sí, a eso voy. ¿Te corre? Sí. Otro juego. Sí, porque el de ayer, el No One Life ya nos lo pasó. ¿Era el de ayer? No, ayer era para... Vamos variando. Nos lo pasamos toda la vez. Mr. Holmes? Señor. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything.
Vale. Está el cadáver dentro. No sé por qué, pero me tira como The para door adelante, is ¿sabes? locked. Solo. El movimiento. Wait Pero... just a moment, Mr. Como Holmes, que and I'll sí. I locked it yesterday. Es un Be sure juegazo, that no one este. should enter the cabin and tamper with the No evidence. está Pues bueno. hemos hecho antes el Holmes calvo. thinking. Y digo, mira, el chosi. Hello. What is it, Lestrade? Y suerte que no le he puesto tu perillita, que si no. Biotito. ¿Verdad, Bast? ¿Verdad que sí? Ahora vas. Examinar. No está abierta la puerta. No, está forzada, ¿no ves? Ah. Puerta. Pero es que no, no entiendo esto del RB. Bueno, te va poniendo Ah. textos. Ahora These sí. scratches are fresh. Fresh. Fish. You're right. Miss. Someone Ahora no tried veo to force ninguno. open the door. Son todos I raros. de swear eso. these Yeah. scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here Kina last Dipa night. Hopper. He's a Well, strong man. he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not Ya voy a have the poner right aquí los tool. emojis en el stream, en el mensaje. Ya, tío, pero no. Vamos a abrir la puerta. A ver el cadáver. Hostia. Ve, pues está interesante, ¿eh? Está What a empaladilla. terrible way to die. No. Examina. Pecho. The Atravesado. weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This man is in ¿Qué? ¿Ya os his habéis 50s, bajado el balo? yet he still looks quite strong. Me da a mí que no. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Bueno, cazas ballenas, pues eres cazador. He acertado. No, Y cuchillo, porque no. hay un cuchillo, si ya le han clavado. La han empalado This después. blood is from the pool underneath the dead body. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Creo que está muerta. No mueve. No, no huele. Tampoco pies. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. Pero él no se llamaba así. J.I.N. The pattern No, of the supongo, blood ¿no? stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime. Por eso, esto es Not in del, the pool of blood del supuesto asesino. After the death of Peter Carey. Mira, no tiene moscas, ¿ves? Y no puedes abrirlo el cuaderno. No, me deja rotarlo. Pero algo nos dejamos, ¿no? Porque si no... Vale, vale, simplemente no sé. Ah, bueno, hay que abrir. ASM... These abbreviations mean something, but what? Se lo queda de prueba. Vamos a ir a eso. This man is in his 50s, yet he's still... A ver, este. Pero también la Peter ropa. Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Vale. A la Y ya te salen cosas, ¿no? Qué gracias. A ver. Será lo de... Clavado a Ah, la bueno, tienes pared. que juntar dos. Sí. No. Tampoco. Vale, el clavado a la pared de momento no es. Espera, quita. No quiero que lo marques. ¿Cómo se desmarca? Con la B. Ah, claro, el intento de allanamiento. Toma, son neuronas, ¿eh? Debemos preparar una emboscada esta noche a ver si se repite el intento de... Vale. A ver si vuelve, pavo.
Aha. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Mira, aquí en la mesa vamos a examinar a ver qué hay. Someone vaso drank muy from this sucio. glass recently. Se han tomado una Someone copichuela. drank from this Pues yo no glass bebería de recently. ese vaso, perdona que te diga, ¿eh? Ya tampoco tienes. Mm. Bueno, un buen whiskazo. The Este. initials PC No, no, have no. been crudely burned. Personal computer. A sailor's Pues claro, significa eso. Sí, por supuesto. Vamos a abrir. A ver qué hay dentro. Un billetero, Louis Vuitton. Abajo. Porrillo, This aroma is familiar, but to recognize Esto lo tenías que I must convalidar. construct Ah, qué my guay, ¿no? associations in one picture. Vale, como la ley. Ah, sí. Mira. Que se empieza a ver un poco lo que es el barco. No, yo creo que será más bien. Ah, que la hoja de tabaco la puedo mover. Ah, alerta. Uy, me he pasado 3 pueblos. Buah, pero la sensi va un poco... Ahí, ¿eh? Supongo que no lo tendré que poner perfecto, ¿no? No, durante más o menos. Ahora sí. No, no me jodas que no. Está muy buen puesto, no me digas. No puedo mover más aquí. Por lo tanto... Ya está, ¿no? Y no hay ninguna parte más que puedas mover o algo. Vale, ya está. Ahora, Yes. te falta This un is a peli. horse Sí. tobacco, quite strong and very popular among sí. sailors. Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Bueno, se decía que siempre... Buen anuncio. Pues suscríbanse. No, la verdad es que es tan normal y cada minuto tira un anuncio. Sí, de hecho, quitamos los anuncios Y los tira igual. y los tiraba igual. Mira, un arcón. Old navigation instruments, nothing interesting. Seguro que no. Ganando este Exacto. Ya, nos quitamos para decir, tío, total, para la mierda que pagan, lo quitamos, ¿sabes? Y lo quitamos y cada minuto tiraba anuncios igual. Sí, ¿no? sí, Dices, dices, ponlos pues no. y aunque sea un céntimo, pues tiraba un céntimo, pues total, lo va a reventar igual. Y entonces ahora están The puestos. murder pero weapon was probably taken están from puestos this como a rack. 3 minutos por hora o 4 minutos por hora. Y suelta a 20 minutos de anuncios por hora. O sea, se le va la olla. Sí, sí. El otro día estuve mirándolo yo, un poco pendiente, y conté como 8 o 9 veces de 1 minuto. En una hora. Y está como a 3 minutos, o sea que se lo inventa. Y de 3 minutos dice, 3 pollas, toma. Y le mete lo que quiere. Peter Carey was her captain. No hay nada. Bueno, en el estante. Uy, esto parece otra cosa, Hablando de ¿eh? pollas. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey. ¿Qué más hay por aquí? Ay, esos iconos sí que te salen, pues esos son de Twitch, ¿no? Claro, Está sospechosamente vacío. silueta en polvo. This place is not covered with dust, like the rest of the Había shelf. un libro o An algo. object was Ah, una taken caja. from here. Una caja. It was larger than a book, a box or a small. Vale. ¿Y dónde está la caja? Pero aquí ves... ¿Dónde? Aquí no. Aquí. Ya, lo pones, eso te lo puedes llevar. ¿El qué? El arpón. No. ¿Lo que quería hacer con el arpón? The Pero está ship's mirando. logs of the sea Igual hay una record prueba, ¿eh? for the years. ¿Dónde?
Exhibidor de arpones. The murder weapon Ya was está, está en ya está. verde. taken Verdad from que ya this lo has rack. hecho. Claro. Pero ves, ahí, justamente. Aquí da igual. Y Ahí mira va. el mapa. El mapillo. Dundee. No, sí. Hammerfest. It's a whaling map. Vale, pero ves que todo me sale verde menos esto. Y esto no te deja tocarlo. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to Te dice que es donde era el capitán y ya está, pero es que no te dejo. ¡Oli, Benji! Hola, Benja. ¿Qué tal, guapo? Y desde lo de la Y o algo no te sale nada más. Preparar una emboscada. Pero no la podemos... Sí, aquí andamos, Benja, bien. Sí. Estaba estrenando el Sherlock Holmes, este raro. ¿Ves? Pero es que esto no es. Igual tienes que hablar con el WhatsApp. Mi querido. Mira cómo ha quedado el cadáver este, Benji. Se ha quedado un pincho morbo. Sí, igual tienes que hablar. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Vale, cara. Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came Te me he here hoped to ligado a find the alguien door sin open. saberlo. They tried to force it with a Madre knife mía, blade, Benja. but they Qué failed. bueno, tío. What will they do? Va por faena. Why, Eres un return crack. tonight. Eres lo puto You'll crack. be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night. ¿De ahead of aquí? us. ¿Y cuándo te vienes? Vale, ¿qué tenemos que hacer? No sé, no me entero. We need to find a good place for Un buen it. lugar para plantar una Perhaps emboscada. behind Carey's cabin, Ah. near the Quizás se apropiarse... A ver, te detrás de la cámara. Vale. Bueno, a ver, plantar una emboscada. Acá hay muchas planticas. Él dijo que tiene planeado venir aquí. Ah, bueno, bueno. Entonces... Vale, pero si me tengo que esperar aquí. El cual va a acabar lenta, tío. Ya, tío. No lo veo, ¿eh? Ah, mira, coño. This looks like the perfect hiding place. Perfecto. Y se ve que te cagas, ¿sabes? Que está ahí en la ventana. Ya, pero no había caído. No, porque dije que en verdad es un sitio que te podrían ver. Ah, bueno, ya. ¡Cuervucho! Los dos. Los viejos del visillo. Encima los dos. Sí, el norte está bien. Did you hear that? A ver, pero este no será, porque si no ya se lo habría cargado. Ya. O sea, ya There's sabes. someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Por ahí. No puedo, hay un árbol. Y ahora están cañando, ¿sabes? All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? Pero ese es un The niño. detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the Esto que es, yard. ahí está el Tomorrow,
I'll send it in front of the judge. What? But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Oh, iremos a interrogarlo. Interrogatorio. Las botas, el tabaco. Buah, sí que hay cosas, ahora. Tienes que dar tú. No, no sé, estoy mirando el cuaderno. Vale, estoy aquí en Scotland Yard. Mr. Holmes? Mr. Holmes. Holmes. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Mr. Holmes. Mr. Holmes? Taproom, no me deja. Aquí, ¿qué hay? De pruebas. Ya, pero no me deja. Ah, sí. Coño. These are the suspect's belongings. The notebook that we found on Peter Carey's cap. A pocket knife. It was used to force a handkerchief with the initials JHN. Señor de los And Anillos. partner, 1883. To my friend, from R. Dawson. Dawson. I've seen this. Eso en name el cuaderno before. con la siguiente. Perhaps my archive holds the answer. Aquí. RD, ¿no? ¿RB? R. Dawson. ¿Dónde lo ves? No hay. Mm. En el cuaderno. Aquí es conversación, archivos, un buen anillo de oro con una inscripción de R. Dawson a mi amigo y socio. JHN. Rano. An. Vale. Y aquí te dice que hay esta. Vale. Pues de momento aquí lo tenemos todo. ¿Este puede abrir? No. No, mira, todo. Llevamos 30 minutos de stream y yo creo que ya soltado. Esto es la morgue. Locked. Vamos a la morgue. Pero si no hay nadie. Nos han traído el cadáver para acá. No te deja hacer nada, ¿eh? Bueno, tengo que ir arriba, ¿no? A interrogarlo. Me equivoco de botón, tío. Holmes. Mr. Holmes? Holmes. Te parece el Joker, tío. Ya. Sí, sí. The police seized Primero this el anillo. valuable ring from you.
Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Mentira. Que demuestra que miento o algo. El grabado. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Está guapo esta, sí. El granillo ese no. El parche. Es que es eso, ¿sabes? Tiene un tejido que es carillo, pero tiene un parche, ¿sabes? Y el botón este también tiene pinta de... Mira las manos, tío. Es ocurrente. Y aquí. Cuello delgado. La oreja. ¿Tienes piojos? Hay algo que nos dejamos. Esto no es. La entrepierna no tiene mucho. Ah, mira aquí. O sea, no es de la chaqueta. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. ¡Que te calles! No, Negro, no sé, vale. Una mierda, va a la cárcel y te van a Cuaderno de Nelligan. Vale, bien, uno que acertaba la primera. Recuperación del cuaderno. Hubo intentos de allanamiento con el fin de recuperar un cuaderno que fue hallado en el charco de sangre de la víctima, lo que podría demostrar la culpabilidad de quien los realizara. Es posible. Vale. RD. ¿Eh? No tiene más pruebas. Ah, no sé. Clavado. Tenemos que averiguar si un hombre sin destreza ni práctica podría manejar una... Bueno, ya. Esto es para poder juntar al niño con... I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Vale. ¿Y aquí?
¿Qué tenemos de nuevo? Nada, ¿no? Vale, ¿y dónde tenemos que ir? A casa, ¿no? Allí, ¿no? El arpón. Poco. No, pero eso en casa, ¿no? Bueno, en la escena. Ha dicho Watson. Estaba ahí. Espacio de deducción. Pues, ¿por qué no te dejo? Ah, bueno, no. Claro. Entonces, para que mientras se carga y tal, tú puedas mirar. Ah, no, Watson. ¡Uy! ¡Hola, perrete! ¡Toby! Toby, the dog. Ay. Brave Toby, the best nose in the British Empire. La gorra ahí del Imperio Británico. ¡Hola, perrete! A spot of mono. whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something Puedes bothering you? apagar un poco la The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I El mean? mono. Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No, Thank goodness for that. Dar un I wish to arponazo. impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay Es la a visit prueba. to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Vale. I need to take a harpoon with me. Sí, que te voy a poner al fondo. Ah, puta. Un baño. Vale. Ay, mira qué bonito está así. Ahora que no había ido, ¿ves? Y aquí a la casa no puedo ir. Hola. Y sí, ahí el cadáver, ¿sabes? That should do it. Now I am ready for the experiment. ¿Y esta mujer me va a decir algo o no? A ver. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be. But he hadn't smoked in a very long time. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his Pues no cabinet. está. Desapareció. You have indeed suffered a great loss. Yes. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Uy, la he liado. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, Yes. Life with Peter was never... he was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Tampoco es por el... Ah, bueno, por la petaca, claro. ¿No? Será eso. He was different, wasn't he, when you first Bueno, no met pasa him nada, upon your más return intentas. from Plymouth? Yes. Me estoy liando, parda. Oh, my goodness, but how do you know about that? Por la petaca. ¿Tampoco? Seleccionan la respuesta correcta, güey.
He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? ¿Qué siglo? Sí. No es ni el perfil de... ¡Ay, que está aquí la nena! Preciosa. Qué bonita eres. Enséñala. No, Mira, no es ni la pataca, ni es el perfil de la víctima, ni el jardín bien cuidado. Vale, You peregrina. undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route Mira for la the cámara, pilgrim from Lucy. England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Se quiere ir. Thank you, madam. No. Vale. ¡Chisme! ¿Qué ha pasado? Está aquí. Bueno, está en Sí, mi encima PC. de su PT. Tenemos a la gata de Aquí. fondo. No, hijo. Tienes que venir así. Chum. Y ahora está subido en la... Vale, pues vamos a... ¿Qué pasa, Molly? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Molly? Eso, explica el chisme. Ahora sí que podemos ir a la carnicería. Mira, sale con el arpón ahí. Lucy. No, sí. Me está chupando la cuchara. No, que es azúcar. Quita. No pasa nada. No, mejor que no. Ay, perdón. Mierda. Vale. Vale, sangría. Mr. Holmes. Well, here we are. in the el de preparation Benja. room. Ah, vale. I can't say that I like the smell of it much. Lucy. What do you intend to do? Ahora sí que quiere To chupar. indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand Un aside, pequeño Watson, this might be experimento, ¿sabes? Le dangerous. dice. I am not well practiced in this exercise, yet. Yeah. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Voy. Así, ¿no? Sí. Ah, ¿se puede apuntar de otra forma? No. Ah, mantener el aliento. Bueno. Si es peor. Se quedó sin aliento. Ah, no, que no. Vale. Para lanzar con la... Vale. O sea, no hace falta que lo pulse. Mierda. ¿Qué ha dicho? He hecho home. Parte. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please. Sí, tienes que pagarlo. Dese prisa. Hasta luego, hija de puta. Vale, aquí no hay nada. Aquí tampoco. Tampoco, no me deja. Pues vamos a irnos. ¿Dónde tenemos que ir por eso? No, no. Voy a mirar a ver Observatorio. si el chico este... Porque ha dicho, tiene muy buena puntería o... Por todo, ¿sabes? Realmente. Aquí siguen habiendo las mismas pruebas, ¿no? Sí, realmente solo hay... De momento parece... O sea, parece que habrán más. Muy bueno, sí. Esta la puedo abrir ya, ¿o no? Locked. Locked. Hola.
Venga, en la mano, hijo. What am I doing here? No he hecho nada malo, vale, aquí no podemos What estar. am I doing here? I've done nothing wrong. Manny, Kishin. Con la X. Pues... Vamos aquí, a ver si la mujer nos cuenta algo más. Si no va a tener las pestañas. Pero sí. Pues déjala, está ahí. Tranquililla. ¿Quieres un bol? Que se te cae la mano. Vale, que no, antes le miraba así a venir. Sí. Yo sí. Mira. Qué bonita es, coño. Uy, puedo abrir el... Ah, no, vale, si abro el portón me voy. Que sí, aquí el cadáver. Sí. Sí. Sí, aquí pinchado por fin. Que te deja azul, ¿no? This man is... Ya, pero ya está vista, ¿ves? Ah, vale. ¿Ves? Es que no me deja más. Voy a hablar con la mujer y si no vamos a casa. Que seguramente será casa. Ah, no. Who could do? Vale, pues no. Vámonos para casa. Mira las pestañas, dudas que tienes. ¿Y la roja? No, espera, arriba, arriba. Esta. No, no, mira que te dice lo de la... Sí, de inspeccionar la zona del crimen otra vez. Es como si te faltara algo, ¿no? Pero el RB y el LB es diferente, ¿eh? No sé. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? No sé. Mientras no venga aquí a apagar el PC. Vale. Y la LB es diferente. No sé qué hace. ¿Ves? Es como... Y esta... ¿Por qué te pones sin mirar tu sombrilla? Que me Pero en la digas? escena del crimen ya está, ya ha pasado. Ya no hay nada más. Bicho. Yo creo que tenemos que ir para casa. Parece un pollito. Good gracious, you caught someone. At least now... Tiene un sospechoso. My analysis table. It is useful for my work. Me he perdido, ¿eh? This is where I keep my post. Pues será aquí, en el Scotland Yard. Pero no me deja... Volver Y después te echará así, tienda azul. Ah, bueno. Ah, vale. Caja de latón. Fuerza requerida clavado en la pared, ¿no? Eso. Vale. Uy, espera. Vale, existe la remota de que un hombre sin destreza ni práctica pudiera clavar la pared de Carey con un arpón o
Para atravesar el pecho de un hombre con un arpón, clavarlo, se requiere muchísima fuerza que la media solamente. Pero también puede ser afortunado, porque el Holmes tampoco es que sea... Bueno, clavarlo. Aquí se ha abierto esto. Si hacemos este... se abre por aquí. Uy, espera. Proeza de fuerza. ¿Dónde están las otras? RB. No. No, fíjate. Vale, no tiene nada que ver. No, esto ya no lo podemos hacer. Pero voy a juntar las dos cosas. ¿Sí? ¿Cómo? Pero si le tocas ahí abajo. Ah. No, claro, vale, esto no. se hace más grande, ¿ves? Vale. O si pones aquí, esto se va para allá. Pero tampoco hay nada. Claro. Entonces no es esto el correcto. Bueno, ahora que tenemos más Y con él no pistas... te deja hablar. No, antes no. What am I doing here? Vaya aquí a la morgue. Es que aún no lo han traído, ¿no? Esto no se puede abrir. A ver. Inspeccionar. John Nelligan no es el logro. ¿Cuál es su papel? A ver si aquí nos dice algo, ¿sabes? No fue suerte, fue la posibilidad entre 1000. Vale, o sea, en principio no debería ser suerte. Es que claro, tampoco te ha dicho nada de dónde ir, ¿no? Y lo rojo no te pone objetivo, ¿no? Muy claro. ¿Qué rojo? La primera. Lo que da pestañita. Esta. Investigar el asesinato. Inspeccionar la escena del crimen. John Nelligan no es un ladrón. ¿Cuál es su papel? Voy a hablar con él, si no. Ah, bueno, ya has probado, ¿no? Claro. Por eso, igual hay algo por ahí por el jardín o algo. Sí, que nos hayamos dejado, ¿no? O a lo mejor por detrás de la puerta o... Corre, Forrest, corre. Es que así. Bueno, esto tampoco se ve nada, ¿sabes? Fuera de lo normal. Que te dice que el jardín está bien cuidado. La mujer tampoco me ha dicho nada. Y esto no sé qué es. Pero ves, tampoco me deja hablar. Porque aquí dentro de casa dudo que pase algo, ¿no? No me deja.
Pues está bien hecho, tío. No, ves, aquí no hay nada. De ahí donde las huellas, que te... Cuando entras aquí te salen las huellas dentro. Mete la vista esa rara. O meto la otra. No. ¿Y en la caseta? Claro, es que tampoco. Por eso me extraña, ¿sabes? Hay algo que nos pasamos y no sé qué es. Ayuda. Este está todo examinado ya. The Esto Sea no. Unicorn. She was the ship. Ahora vuelve a la estantería. Vale. The Vale. ship. ¿Y la caja que falta ahí dónde coño está enterrada? Pues debería, ¿no? O enterrados que lo han robado. ¿Qué, Lucy? ¿Qué vols? Es que no se ve nada tampoco que digas, ostras. No, no. A ver, Lucy. Por favor. ¡Lucy! Sabe dulcito. No le dejes chupar. Que me toca. Que está bueno el cheesecake. Que no, que solo hace falta que se vuelva más hiperactiva. Encontrar un arpón para el experimento. Esto está bien. Oh, a no ser que ahora sí que tengamos algo más en pruebas. Es que tendría que ser esto, tío. No es. Peter Carey no fumaba. Sin jardinero. Sí. Sí, tía. Me he perdido, Cari. Bien. La Lucy no ayuda. No nos hemos dejado nada. Te quita, Es que aquí arriba tampoco me deja mirar. Y más para allá. Es que tampoco hay nada. Ya. No sé, vamos a casa. Para hablar con el... Watson. ¡Oh! ¡Qué burra eres, hija de puta! Madre Claro, mía. ¿te lo has dejado entrar? ¡Te voy a desterrar! Madre mía, qué bestia, tío. Joder. Con todas las Good uñas. gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Desterra.
¡Ay, Dios! Qué miedito, tío, de golpe. Ya has mirado por la ventana y sale el pavo This is o where la I pava keep esta. my post. Vale, pues aquí no me dejo. Ah, Dawson, coño. Vale. Había que buscar a Fede, ¿no? JN. Here it Right. is. ¿Crees? Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Vale, ahora sí que tenemos que ir a hacerle unas preguntas. Vale, vale, es que nos habíamos perdido un momento. Vale, vale, ya está. ¡Ya está! Scotland Yard. Scott. Sí, perdón. Ahora sí, pero bueno, dentro de segundos tendré frío, ¿eh? Corre, Forrest, corre. Vamos, directo. Hola. A ver, ¿qué te ha pasado a ti? I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. Thank you. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. De desappearance. Vale, pero esto no es. El diario a bordo quizá arroje algo de luz en la relación. Vale, por lo tanto tendría que ir ahí a la cabaña, ¿no? Ahora sí que a lo mejor nos dejan leer el diario. Siempre corta justo desde la cabaña. Tío, tendría que recoger el cadáver ya. Se está contaminando las pruebas. Ahí, los diarios. 1883. That's the one I need. Venga, vamos. That's the one I Is the need. crew list of the Sea Unicorn. Ah, mira, aquí están. PC. CA. Ferryjoy. Examinar texto. This is the crew list of the log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing. Log notes for August. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign.
Ya, ¿y dónde vas a...? Williams podría ayudar a localizar... Vale, pues tenemos que ir a Wiggins. A casa. Vale, sí, a casa. Que me lío con el control, ¿vale? Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? A los peques. Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? Como There is piensa always a hacerlo. watch beneath our window. I have only to call him. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Y los farolillos rojos. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Vale. Reunirse con el spam. Vale, ahora sí que vamos a Scotland Yard. Scotland Yard. Scotland Yard. Espérate, es que... Ahora. Ya está, ya le estábamos pillando el que. El caballo. Sí, cada corte de... Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Oh yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, No sabe, at pero- your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. No está muy convencido, ¿eh? A las botas. Bueno, These are the las suspect's belongings. Liam Hurtley's old boots. They're a size... Y el otro pueden era probar las del huellas 8. de allá, ¿no? Claro. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. Vale. Liam Hurtley. Bueno, no sé si tengo que ir directamente mirando para abajo todo el rato. Está aquí. Coño. Please escort this suspect for interrogation. Ah, vale. Pues que anda ahí, ¿no? Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask Hello? you a few questions. Joder.
I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you, but you're not getting any more than that. Well, we shall see. No quiero interrogar. Pero le metemos el escaneo. No tiene ácaros. No tiene mocos. ¿Cómo lo he afeitado? Bueno, una cicatriz. Otra cicatriz. Sí, pero no me deja. Aquí, el pañuelo. Igual que el libro ese. Sí. De planta. Uy. ¿Más cicatrices? Ah, que este será el jardinero o el amante That's all for now. de la mujer. Vamos a comprobar las botas de ahí. Sí. Pues directamente a la X, coño. Se pone interesante ahora el caso. En el espacio de deducción te deja hacer algo. Ahora te digo. No. Pero sí que tenía jardinero. No deja comprobarlo. Joder, tío. Te vas a podrir. Oye, estaba segura que podríamos venir por aquí. Habla con la mujer. También. Porque ha dicho que no tienes jardinero. Es verdad, y él es jardinero. Cierto, cierto. Vamos por aquí. La mujer se lo estaba tirando. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Mentira. Mentira total. Thank you, madam. Llegué así. Who could do such a thing? ¿Y si me das la de las ideas? Bueno. Es que tampoco tenemos más. Entonces, ¿dónde vamos? Otra vez aquí, a ver si... Mira a ver lo del inventario. La tercera opción. Ah, vale. Ah, mira, podemos hacer un análisis. Pues sí. Vamos para casa. Ahí en casa podemos hacer prácticas pagas. Tío, fumas más que yo, ¿eh? Es que los Holmes. Me esperaba que hiciera acá. Recuperar la I need cara. to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order
to perform a chain reaction. Chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the 3rd one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Vale. Y ha de usar todo, ¿eh? O sea, primero, por ejemplo. Pues no sé, un azul. Otro azul. Yo te sigo, tío. Ahora una transparente. Un verde. ¿Verde o un transparente? Transparente después del amarillo, ¿eh? Ahora pones amarillo transparente, amarillo transparente. Puede ser. ¿Verdad? Está pillando mal color, ¿eh? Ya, tío. Esto no me lo veo yo, ¿eh? Hola. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. A ver, te dice. Porque el azul siempre, después del azul, a las 3 ha venido amarillo sí o sí. Claro, aquí te First dice. condition, all 7 Los reagents 7, should vale, be sí. used. Second condition, Debe orange añadirse el reagent should be the tercero. 3rd one in the sequence after the blue reagent. Third Posterior. condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. O sea, se tendría que poner este con este. Este con este. Ah, no, era el tercero, era el amarillo. No. Ahora me he perdido. Claro, el tercero es transparente, ¿no? Era el transparente, ¿no? Vale, pues ahora este. Ahora con este ya queda mal. No, porque estoy haciendo lo mismo. Debería, vamos. No, something No. isn't right. O sea, yo creo que es esto, ¿sabes? O sea, va azul, 2 que no sabes y luego la más. Vale. Pues azul. Transparente. Vamos a probar transparente. El verde, no lo puedes buscar ahí. Ya. El verde. Ahora el amarillo. Amarillo. Luego un transparente. Ya, pero no puede ser. El azul. No, está mal. ¿Por qué? Porque ahora estás poniendo transparente al azul y ahora necesitarías poner 2 entre medias del amarillo. Y como ya solo tienes uno. No, something isn't right. A ver. 2 years later. Pero es que claro, es o azul. Supuestamente es el primero, ¿no? Luego puedes poner uno de estos mismo. El verde. Otro azul. Ya, pero no te queda ahora azul para hacer la cosa. ¿Qué azul para hacer la cosa? Porque siempre tiene que ir antes del amarillo 2 cosas y un azul. Done. Now I can proceed further. Ya con eso puedo borrar la tinta. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery.
Qué guay, ¿no? Oye, que está muy currado el juego este. Mira I lo que did me as you asked dijiste y lo and hid respondí them bien, well. pero te pido que Interesting. How would reconsideres Hurtley react to this? Ian. Sé lo que me Podría. dijiste y escondí bien, pero te pido que reconsideres. Nah, te juro, no, y recuerdes nuestras promesas. No he hecho nada deshonroso por lo que debas de mí. Vale, pues ahora tendría que ir. Carta. Y con la carta. No puede ser, tío. No es con nada, tío. La carta. A ver. Que no sea aquí. No, no puede ser. Vamos a ver al Hurley este. Y ha dicho que tenía escondida la caja. Anda, la habrá escondido del jardín. Toma a mí. Ok, están los dos. ¿Qué? Que están los dos. Ah, ¿Qué escondía? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? toda puta. Las botas, no, la carta, ¿no? I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Se hace lo mismo. You're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. What am I doing here? I've done nothing wrong. Pobrecita, esto me da pena, ¿sabes? Vale, pues tenemos que ir al jardín, ¿no? Otra vez. Bueno, a la sala de pruebas no habrá nada ahora, ¿no? Aquí aún no está el cadáver. No. Ah, bueno. These are the suspect's belongings. I wonder if these are connected. PPR. Sí. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they... Que han desaparecido. Tienes Y. ¿Eh? Tienes lo de la Y. Vale. Pues la caja con esto. ¿Qué dice esto? Bonos valiosos valores están guardados en la caja de latón robada. Se van juntando las neuronas. Mientras robaba bonos, quizá este sea su motivo para asesinar. ¿Ves cómo era afortunado? Pues ya es deducción, ¿eh? Ah, ¿Estás seguro? voy a preguntarle al chavalín. Please escort this suspect for interrogation. Tell me, Mr. Nelligan,
What exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belonged to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young. I'm not saying another... Vale, este y este de momento What am no I doing dicen here? nada. I've done nothing wrong. Mira a ver las neuronas. O intentos con el fin de recuperar el carnet no, que podía demostrar que lo realizara. O vale. Parece otra cosa. Así que entiendo que no coincide mucho con el perfil. ¿Eh? Que no coincide mucho con el perfil. Ya. O eso, o entre los dos pincharon al otro en la pared. No, si dejas ese y cambias el otro, te funciona ahí. Pero ves, esto no funciona. Este sí. Cambia ese. ¿A dónde? Aprovecha. Cámbialo. Que ya lo he cambiado. Está perdiendo el rato igual. Ah, coño. ¿Ves? Pero estos son... Igual de cambiar este. Si cambias ese, igual también. Es que todos sale que es este, el culpable. Que me digan que es el chaval. Y como lo han parado ahí. ¿Qué hacemos? Porque no tenemos nada más, ¿no? Bueno, aquí. Había de saberse de quién encajan las botas. Claro, estas son del 8. Pero es que la única manera de probarlo... ¡Galle! Hola, guapa. Hola, ¿Cómo estás? Estamos jugando al Sherlock Holmes, al Crimes and Punishments. Sí. Pushments. El punishment. Sherlock Holmes. Mira, mira, mira cómo lo dicen. Mira, mira. No, Bien, Galle. Estamos a punto. Bueno, nada, nos tenemos que ir plegando, nosotros. sí. Que aquí ya es tardilla. Sí, Sí. pues este Sherlock mola mucho, Nos queremos ir pasando. Tengo varios ya comprados. Es que sí, ya está. Tendríamos que ir a mirar lo de las botas. Mirad. Pero es que no sé por qué no puedo. Igual de picar un botón ahí o algo. ¿Qué tal? ¿Qué te cuento? ¡Ay! Ves a enseñarle las gatas. Ah. Sí. Galle, te vamos a enseñar las gatitas. Las dos petardas. A ver, estas son las botas. Tendría que haber, de alguna forma... Sí, ahora te las trae. Coño, qué frío. Ahora, coño. Tío, que qué guarda está la mosca, tío.
Pesa una burrada. Hostia, tío, mira cuánto. Mira, esta es la fosca, alias oscura, ¿vale? Alias está tomada como un... Reacciona, hombre. Sí, pobrecita, se le puede hacer lo que quieras. Todo, mira. Mira, enséñala. Espera, Pues ponemos que la cam. Revive, pues. Tenía sueño, estaba durmiendo. Me habéis despertado. Sí, sí, sí. Es preciosa. Y mira, no te pierdas. Ojo el teclado, ¿eh? Uy. Mira aquí. Tiene estos pelillos blancos detrás de las orejas. Super cookie. Oiga, sí parece el Joker, pobre. Gatete. Está sobadísimo, tío. Sí, claro, hombre. Y ahora va por la Lucy. Que ya lo sé, que está gorda, ya lo sé. Le tendríamos que dar menos de comer, pero se zampató. Y ahora la Lucy, que es un fideo. Madre mía. Gordaca que Mira la otra. Mira qué pedo. ¡Esto al horno! Nos lo comemos. Costilla al horno. Hola, soy Lucy. Oli, oli, soy una bruji. ¿Quieres una bruji tú? Déjame. 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 Pobre. Se la queda. Pobre Lucy. Ya te dejo. Ya. Esta es más bruji, ¿eh? Ya se nota, ¿no? Bueno, Lucy no tanto, ¿eh? Ay, por cierto, Galle, mira, que te tengo que enseñar. Es verdad, hablando de gatos. Mira qué hice, dependiente. Ay, espera, que enfoque. No quiere enfocar bien. Me cago en... Ahora. ¿No? Ahora. Ay. Complicado. Sí. Pues dice los gatitos. Los fantasmas. Y... Ahí está. Los otros gatitos de Halloween. Ya, tío, ya lo sé, soy muy fea, pero quiere tomarme, pues él sabrá. Y las calaveras de Santa Muerte. Ah, esto como se parece a una cara, sí que lo enfocas, ¿no, Cam? Hostia puta, tío. Eso sí. Ay, me deja la puerta abierta. Sí, hace un poco de frío. Que no, que no. Yo sí. Buah, si perdiera unos kilos te digo yo que sí que sería mejor. Es que los rompo todos. Mira, ¿ves? Gotzix sí que es guapo. Muy guapo. Pero... De aquí a un año ya no te lo pelo. ¡Let's go! Mira, Cari, ahora sí que podemos comparar. Ah, vamos a probar los botines. Sí. Pues esto nos dirá quién es el asesino, en verdad, ya. Por eso. Superpoder. Ah, superponer. ¿Qué más va, Galle? Sí. Y el Benja. Esta Esta es pequeña. Claro, porque estas son las de... Y estas son las del chaval, ¿no? No, las de... ¿Las del las del muerto. Bueno, estas encajan perfectas. Aunque bueno, esto técnicamente tampoco te dice que es el asesino. Encaja las suyas. Y lo coloca aquí, pero en verdad no es muy definitivo. Huellas de Horley. Y sin jardinero, porque no hay jardinero. Se te ha abierto el nodo ese de abajo. Buah. Algún día te voy a pedir unos
ositos, ¿no? O sí o sí. Uno sí o sí. El problema es que enviártelos para allí... No sé cómo lo podríamos hacer. Correos. Por correo. Por correo, ¿sabes? Y tardará 3 semanas en llegar y no sé lo que te costaría, pero... Podríamos mirar, Galle. Hay que mirar lo que cuesta. ¿Todo esto está dónde? Ah, Chile. Chile. Ya te veo. Vale, tengo que hablar con la mujer. Porque como niegan que haya jardinero y se han encontrado las huellas de él. Y creo que ahí también hay otro. Mira, sería más bien uno hasta 2 kilos. Y estos son otros, espera. Estos son otros. Ahí el brillantito, la piedrecita la tiene ahí en el collar. Y son en plan otoñales. Buf. ¿Qué? ¿Cuánto puede valer? Con correo lo más barato está en torno a unos 30 euros. Bueno, si es así. Sí, mira, un paquete de hasta 1 kilo, una media de unos 30 euros. 5 kilos ya se va a la olla. Vale. Unos 30 euros. Bueno, podemos mirar a ver. ¡Ey! Creo que tengo que ir a Scotland Yard a preguntar por qué están con sus botas ahí. A ver si no había jardinero y tal. Hombre, si se hace decir, lo ideal era que tiene que ser par para que valga la pena. Hombre, claro. Porque si no, uno... O sea, cuesta casi más caro el transporte que la faena de pendiente, sí, sí. A ver, tú, quiero hablar contigo. Por favor, llevarlo a la soga. A Tell ver. me, Mr. Hurtley, what were you doing at Y Woodman's viene la Lee? deducción final. Woodman's Lee? I've never been there. ¿Cómo que no? Las botas? The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's Pues este juego está muy bien, How many Galle? men have boots Ya like nos lo mine? pasamos hace años. That doesn't make me a murderer. Y dijimos, venga, va, nos lo vamos a Now that volver a your pasar presence porque at yo ya ni me Woodman's acuerdo Lee ni de la has been mitad, ¿eh? proven, would you care Bueno, es que to de nada, ¿no? explain it? ¿Cuánto hace que I don't jugamos? remember. ¿A este? What would ¿4 I o be 5 doing años? there anyway? Joder. A ver, las botas de Hurley coinciden. O Hurley es jardinero. ¿No? El grabado del pájaro, creo que sí. Ah, también. No. Y eso quiere decir que se nos escapa. Now that your No. presence at Woodman's Lee has been proven, would you care No, to supongo que como explain es el it? primer capítulo te I dejan un don't poco... remember. What would I be doing there anyway? Porque ya está aquí en el jardín, ¿no? Pero el jardín bien cuidado. Bueno, por el jardín de la mujer, más que por el jardín. Tampoco. A ver, Le que no me estaba podando canse el jardín. Ya. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Es que yo creo que es por lo de las botas. Pero eso ya lo Pues hemos no. dicho antes, ¿no? Pues Hurley es jardinero. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, Claro. would you care to Es explain casi it? es el último que nos I queda, don't casi. remember. What would I be doing there anyway? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How You know, I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were Es que los mowing Sherlock son very brutales. recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. all right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now.
hurtless Ahí stories jugaba are el de full Jack el of, Destripador, but now I know que one era más thing for antiguillo que certain. este. I must examine the site También where the fue más. garden tools are kept Tenemos at comprados Woodman's Lee. 3 o 4. Sí, por ahí. Y más o menos creo que lo hemos jugado los 4 que tenemos. Nos falta comprar, por ejemplo, los 2 nuevos últimos. Sí, el Chapter 1 lo compramos. Pero no sé. No sé por qué. Lo empezamos a hacer en stream, ¿eh? El Jack es una joyita, sí. Sí, el de Jack Sí, está... sí, sí. Está muy guapo. También tenemos intención de hacerlo. Pero el Chapter 1, no sé por qué, lo empezamos aquí en stream y tal. Y nos perdimos en 0, ¿sabes? Y dije, uy, aquí pasa algo, ¿sabes? Los otros Sherlocks eran más intuitivos. Pero no. No sé. Había algo que no cuadraba. Vale, aquí no podemos hacer... Ese, ¿no? ¿Cuál? El nodo de abajo. Puedes de cambiar algo. Porque este te dice el Hurley es el culpable. Esto te está llevando al Negro, ¿no? Ahí. A cambiar eso. Y se tocan los huevetes esos. O cambias ese del lanzamiento afortunado. Que no era afortunado, han sido entre él y la mujer solamente. Toca los huevos. Intenté hacer misiones secundarias y luego la principal para no perderme. Sí, no sé, nosotros Sí, empezamos, bueno. digamos, una especie de mansión que es como el tutorial. Y no sé, se nos fue la castaña, no entendimos una mierda. Encima estaba todo en inglés hasta en la traducción. Pues no sé si era porque acababa de salir o algo y aún no estaba bien traducido o algo, o no lo pusimos bien. Y como no nos enterábamos de una mierda, pues se quedó ahí el juego sin pasar. Vale, tenemos que ir a la... Ahora vamos a retomar, pues cuando lleguemos no lo pasaremos. Claro. Sí, sí, es... Tenemos que volver ahí por los útiles de jardinería. Y claro, y ahora la mujer no podrá decir que no tienen jardinero. Cuando le podaba el arroz. Sí, esto es dentro de cámara. Al principio vas un poco perdido, pero luego ya enseguida ya vas al grano. No sé por qué. Bueno, ahora en verdad ya no recuerdo muy bien si la interfaz era diferente o no o algo. No sé. O estábamos muy pez el día que lo probamos. Sí, Igual también puede puede ser que estuviéramos cansados y yo qué sé, no pillábamos ni una. Ahora ya del cortijo este raro, ¿no? Todo está entretenido. Y este es antiguo, ya, pero se ve muy bien. Bueno, más moderno que nosotros. Entre comillas, pero de los dos que tenemos. Bueno, ya. De la visión rayo láser. Digamos que alguien, un día que juegues a un juego de estos cooperativo así de terror o algo con los colegas. Avísanos. A ver si algún día que tengáis un huequito o algo, nos hacéis un hueco y jugamos con vosotros. O algo, yo qué sé, algo algo así que tengáis cooperativo o algo, tengo ganas. Nos reiremos un montón. Sí, podremos jugar con Galle. Claro, el otro día el de... ¿A qué estáis jugando? ¿Cómo era? ¿Ese de los pasillos? Sí, no sé cómo se llama el... Es bastante raro. Aquí hay algo raro. Pero no me deja enfocar nada. ¿Ves? No lo entiendo. Tiene que haber algo aquí que puedas coger, ¿no? O sea, bugueado. ¿Eh? La pala igual o... Que no hay nada que... No me tiene que haber algo. Who could do such a thing? Con la vista, ahora.
Y arriba también. Aquí ahora, coño. Escondí aquí todo. ¡La cajita! Chin, 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 chin. La maldita cajita. Abrir. Let us see what is in this ¡Oh, box. qué guay! ¿Qué actúa? A ver, esto. Y ahí, ¿cómo va? Mira el icono que ha puesto la calle. ¿Cómo? Ah, vale. Vale. Buah. Lo puedes girar todo, también. Con rotar todo. Aprietas el gatillo más lo otro y giras toda la parte. Vale. Bueno, no me deja, ¿eh? Ah, el otro. Tienes que de alguna manera que el cable entre por un lado, haga todo el recorrido y salga por el otro. Claro, esto tiene que ir así. Para aquí tienes que poner algo que le coincida aquí. Y ahora algo que coincida aquí. Ahí. ¿Y ahora cómo lo cambio? Por la izquierda o algo así, ¿no? Tienes que intentar mover esta pieza. Esto. Vale. Y ahora... gira... Ya está. Ya está. Calculator. Cuántas cartas de amor. Bundle of O letters in desamor. a woman's hand El por mí. with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Ay. Has sido muy bueno conmigo desde que te conozco. No puedo explicar mis sentimientos, pero creo que son pecaminosos y que nada bueno puede salir de ello. Temo por lo que pueda suceder. Temo enfrentarme a Dios. Agradezco tu preocupación, pero no puedo dejar al hombre con el que estoy unida en los ojos de Dios. Y dale, ¿eh? Es su divina voluntad que mi marido sea cruz, una cruz que yo debo soportar. Convierte mi vida en un infierno, pero los cardenales se desvanecen. No debes temer por mí. Joder, encima le pegaba, ¿sabes? Y es de ella porque lleva un crucifijo, ¿sabes? Un rosario. Le ha echado más. No, tío, que le pega de hostias. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Oye. Y dale. Le he puesto la carta, ¿sabes? Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Te indignas, ¿eh? Cartas. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Buah, esto está hecho un lío también. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has Me managed parece a to mí que find son lágrimas de any cocodrilo. ¿A qué será ella? Investigar. Ya, pero él solo tampoco ha podido clavarlo contra la mano. No, ya. ¿Que se ha abierto? Nada. No. Ah, coño. Sin embargo... Bueno, tanto como inofensivo, no sé, ¿eh? O sea, Hurley es inocente, Mira más entonces... pruebas. Ay, coño, no me equivoco. Que le doy a la Y como para volver, ¿sabes? Y no...
Ahora se te ha puesto esto como... de los desesperados. Dos huevetes. Las huevillas. La huevichingle. Este sería el móvil de Harley. Pero tampoco te dice nada, ¿sabes? El móvil de Harley que pone. ¿Eh? Ahí. Bueno, si le pongo así, sí. ¿No? Móvil de Harley o... Harley es inocente. No. ¿Harley quién es? Harley es el jardinero. Cambia lo de celos y lo de Harley. A ver qué pasa. Que no se abre. Ya mueve esto. Lo deja igual. Y pon lanzamiento por todo. Le damos a que Harley es culpable. Vaya, no tenemos una certeza bien, en verdad. Ya. ¿Y LB qué hace? Ah. Harley es culpable. Vale, porque si no, ¿qué más podemos hacer? Aquí. Cartas de amor. ¿Qué más tienes en la primera carta de Síguenos? Ahí. A ver. Investigar el asesinato de... Hablas de los Wiggins. Quizá Wiggins... Ah, vale, pues entonces tenemos que ir al... Y dale, ¿eh? Al menos un poco fail, ¿eh? Tenemos que ir a Baker Street. Claro, lo hacen. Al rico caballito, sí, cuando llega. La próxima vez Mr. lo corto. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Marineros, James Lannister, Patrick Kane, Ralph Talbot, John York, cocinero. This is interesting. Let us review the other sailor. This is interesting. Let us This man is a harpooner, and his initials are PC. Ah, vale. The same initials that were found. Sí. Y el otro no porque está muerto. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. Es que si no es precipitado, metemos a la cárcel We al que found no. Patrick No. Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? Muerto. He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Vale. Y tenemos que ir... Uy, pero no podemos ir. Dale la Y. Mm. Claro, te dicen que hay que demostrarlo. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Tenemos que vestirnos de marinero. Ah. Bueno, ya casi la hago. Ya. Yo creo que nos queda. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. La petaca anterior.
Vale, pues vamos directamente. Going. Así. Una alergia, tío. Ya te digo yo que todo eso no se hace con solo esperar. Ya lo sé. Pues tiene mutes y vibratos y saltos de notas así super bestias. Tío. ¿Será este? Vale, la cara de porro, tío. Es este. No. Bueno, este. Sí. Está fuerte, sí. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Sí, hombre, hacer un pulso con este. Gatillo es para contener y nada para empujar. Vale, tengo que ir dando. Hola. Coño. No entiendo lo del RT. Ah, vale, es el otro. ¡Dale! ¡Coño! ¡No de fruta! Dios. Casi rompe la mesa, ¿no? You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. ¡Mamá mierda! No. Pero sí que estará todo el rato. Examina. Pestañas. Postizas. Tiene mierda ahí en la camisa. Sí. Pero no te lo marco como. Aquí sí. Y la uña amarillenta, ¿qué quiere decir? Ahora el tabaco o... que tiene problemas de hígado. Ha de haber algo más, ¿eh? Que nos dejamos. Aquí. Manos fuertes. Digo que me rindo. I've had enough. You're too strong. Come back later when you can use your arms again.
¿En serio tengo que hacer otro pulso? ¿Para hablar con él? No creo, ¿no? Ya está, si no tienes nada que hablar, ¿no? O sí. Hombre, no sé, he venido aquí Igual sí. para lo de la potaca. Igual tienes que ganar dos when you can use your arms again. Parece una cabra, tío. Ya. O miramos... No, échale otro, sí. Toma, ¿le quieres echar tú? I'm ready to try. Dale, hombre, dale. No es tan fácil, ¿eh? A ver, chaval. No te has de esperar a que se te llene más la barra. Dale. Dale. ¿Por qué no las hago antes? Pues va a ver, se supone que te voy a esperar. No, tú tienes que intentar hacerle el pulso. Ahora vamos a echar la oreja ahí. ¡Yuyu! ¿Qué es esto? Buen momento para venir. Hola, Yuyu, Hola. bienvenidos. Estamos de Sherlock Holmes. Holmes. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido el stream? Me he pasado antes un momentín. ¿De dónde venís? Sí, sí. Buah, tío, yo no sé hacer esto del pulso bien, ¿eh? Venga, va, si yo he podido, tú puedes. Me va a reventar. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Uy, que te gana. Sí, este es el de Crimes and Imprisonments. Coño. Pero bueno, ¿qué pasa? Joder, what the fuck, doble raid. Y yo que me quería ir a dormir. Hola, Carrete, ¿qué tal, guapo? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Gracias por la raid. Madre mía. En serio. Monancitas. Bueno, ya tenemos gente, Cari, muy bien. Ahora que no puedo ir a dormir. Pero... ¿Qué tal, Alp? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Venga, va, perro. Es mala idea ponerse a dar instrucciones a la raid a la vez. Que das botón de irse de raid, dejamos de irte. Mitad de frase. Ah.
¿Qué tal, comba? Joder, tío, no lo pillo. Nada de dormir. Está prohibido. Sí, ya. La verdad es que si no mañana muerto. No me sale. ¿Qué? ¿Puedes? Pues ríndete y lo Lo vuelvo a voy a hacer intentar. al revés, supongo. Yo es que no me estaba fijando en la cara del tío, ¿eh? Yo sí, pero... tú a ver. Bueno, pero es que ahora ya estamos perdiendo, Ya, ¿sabes? bueno. A volver a ganar. Sí, sí, ahora... Ya, viene una racha. That's the arm that killed A lo mejor teníamos que perder, ¿eh? Care to lose another 10 shillings? No, sigamos. I'm ready to Oh, trade. Gani. Fine. A ver, vamos a probar el pulso del Sherlock. Es que si no, no podemos pasar al juego este, ¿no? Ya. Qué difícil. Está complicado esto, ¿eh? Venga, Phey. Es que no sabes, yo no le veo bien, o sea... Yo no le miro la cara. Cuando se está cagando se supone que te está apretando, ¿no? Se supone. No sé, tío. Qué raro, tío. Es que es complicado, ¿eh? Pues cuando aprieta los ojos es que está apretado. Claro. A salud. Algunos del bar estornudados, ¿sabes? ¿Te escuchas? El caballo del carbón. El caballo del carro. Sí, sí. Pero tú no haces lo de contener, entonces. Sí, claro que lo contengo. Ah, vale. Por eso también se me gasta la energía. Madre mía, pobre mando. Oye, que yo era de las que jugaba el Guitar Hero con mando, ¿eh? Fea. Buah, tío. Y si le voy dando así, ¿qué? Igual funciona la técnica. ¿O qué? No. Estoy perdiendo. Tengo que aguantar un poco. ¡No! ¡Que me he equivocado! Le he dado a la B sin querer. ¡Oh, shit! That's the arm. Joder, Pero no sé si tenemos que quiero que decir... igual no te... En verdad las escaneado. Come ¿no? back later. Ya, eso es and you verdad. can use your arms again. Ay. Músculo del tenista, ya verás tú cómo acabaremos. Vale, pues ¿dónde vamos? Deducciones. Tareas, sondear. Vale, eso ya lo hemos hecho. No. Claro, es que tenemos que decirle lo de la petaca, pero No. ¿cómo le decimos lo de la petaca? Igual tienes que ganar este o sí otro pulso. Yeah. A ver. Aquí. Disfrazarse y buscar a Karen en el club. Investigar el asesinato. Sí, ya. Y aquí tenemos la pipa.
Fuma mucho, como es costumbre entre los marineros. Vale. Por lo tanto, si fuma mucho, podemos mirar las pruebas. Lo de fumar, ¿sabes? Pero no me deja. O sea, tenemos que sondearlo. Por lo tanto, tendríamos que hablar con él y ganarle el pulso. Y ya con la X ahora. Ya está completo. Por eso. Pues no sé cómo tendrías que hacer el pulso. Voy a probar otra vez. Venga, cabrón. Dios. Firma. Redo uno y... Muy bueno. Esto como el del No One Life Forever, ¿sabes? Aniquilado. Totalmente. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. ¿Ves? Como si teníamos que ganarle. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself Es el típico armless inglés que esté paying súper for my de drink. Reino Unido, ¿sabes? Sí, claro. Que son ingleses. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Peter el Peter, Negro. you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. Un embustero. Liar and violent too. Swinging those fists of his around. Was a tyrant. And not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883. Está emborrachando, ¿eh? The August of that year. Del Sea Gary Unicorn. was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about Nadie it. se atrevía a hablar con este tío, ¿sabes? You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. No sabes a quién le has contado. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink.
Here it is. Qué sutil. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Ya sabemos que este era de este. La presencia seguro. Y ya no es lanzamiento afortunado, pues este está cachas. Ya es proeza de fuerza. Ahora mueve los Webincher. ¿Cuál de los dos? Todos. Va, este... Bueno, este sí, este es inocente. ¿Y el otro? Vale, no, pues esto déjalo como está. Me falta entonces otra cosa. Claro. Esto déjalo como estaba. Y este en principio... Bueno. Sí, déjalo, dime, te faltará algo más. ¿Tienes pruebas? No. Ah. Pues te deja para el coche. Claro, es que este tampoco demuestra que sea el asesino. Entonces, si este le hacemos un lanzamiento afortunado... No, que debe ser el Harry. No, por celos. Porque está con la mujer. Ya, pero ¿y qué hace la petaca de este tío allá? Casualidad. Pero ves, aquí no te dice que... Es que en ningún caso te dice que él sea el culpable, ¿eh? ¿Ves? Ni con fuerza, ni con... Ahí le hace conclusiones que te pone. Pero hay cortejos sin importancia, ¿eh? Ay. Esta sería la otra opción. Conclusiones, ¿qué quiere? ¿Qué es? Aquí LB. El chaval ni de coña, el Nelligan ni de coña. No. El Harley podía ser, pero es que no parece tan fuerte para hacerlo. Cada vez que la clava en la pared con un puto arpón. Aparte es arponero. ¿Quién lo va a matar con el arponero? Arponero. Bastante directo. No sé. ¿A ti que jugar? Le ponemos que este es el culpable. Seguro. A ver, tampoco... Pone, Patrick Gaines es un asesino de la sangre fría. Tampoco lo creo. Ha sido hallado culpable... A ver, clavar un pavo en la pared elevado con un arpón no es una defensa normal. ¿No? Defensa sería rajarle el cuello con el arpón o algo así. Vale, digo a sangre fría, ¿eh? Yo creo que ha sido muy a saco, ¿no? Sí. Resolución F.
Al día siguiente. Está muerto. If you wouldn't mind, Mr. Holmes, could you explain it to me? As I informed you on our way here, Patrick Cairns is the murderer of Black Peter. Why bring me here? Wouldn't it be better if we were out looking for him? That would be futile, as he will be with us in approximately 12 seconds. Oh, well, if this is your idea of humour... No, I just heard the front door. Prepare yourself. Good day, gentlemen. A young lad gave me a note from Captain Ahab. Am I at the right address? Is he here? Indeed, it is the correct address. But in place of your captain, may I present to you Inspector Lestrade of Scotland Yard? That means... It means, my friend, that you are arrested for the murder of Black Peter. What? What? A trap? You think you can take me? Eso va a salir conmigo. Now, we'll have none of that. And I say that we Toma, will. toma, hostia. Venga, va, pelea, Gary. No jodas, tío. ¿Y Let's cómo go. lo hago? Pues le haces un ataque ninja de Sherlock Holmes. ¡Ay, coño! Toma. Ya, pero que tengo que mover eso. En la cara. ¡Oh! La mía. Pro skill. ¿No está? ¿No está? Toma, pinta. Y. ¡Ay! No le he dado suficiente, ¿no? Es que no... Te pone el cursor a sitios diferentes, ¿sabes? Y. Pero si ya le he dado a la Y. Pero en el Quick Time Event que te sale, ¿no? Claro, se le estaba pulsando. ¿Lo dice a tiempo? O le tenía que ir dando la Y. No lo sé. Un toque, imagino. Para ni se tornar. Yeah. I thought you were good at boxing, Mr. Holmes. How's your jaw, Inspector? Oh, it's fine. Mr. Holmes, oh, If that had been the case, then well, maybe. I'm going now, Mr. Holmes. I'll put out a search. Ya lo pierdan. Ya está. Vale, pero es... aceptar, ¿no? Que sí, hombre, sí. Estadísticas lo del hemos hecho caso. bien. Bueno, bueno, está cargando. Al día mal. Somos buscadores de justicia. Sí que tarda, ¿no? En cargar, por eso. Ah, por puto. Yo creo que todos más o menos This son trip to the correctos. countryside will be good for you, Holmes. Hmm. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes. Joder, I really think pobrecita, we tío. ought to leave. El Lestrade, ¿no? Mycroft. Ah, el Negro. Su hermano. Oh, Mr. Holmes? I documented our encounter in a short story. He does Si un remember caso, you, esto Watson. como es el próximo We're capítulo, about to depart for lo the train paso station. y ya vamos para... Sí, ya, ya. Pip, 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 pip. Sherlock, do please think about it. Así ya, They are planning el something próximo capítulo ya diabolical. será... Your country needs you. Patty Liz. You need me, Mycroft. Que habla And ahora. you Hola, are not Patty. the country. Although the wasteland No pasa nada, no te extends preocupes. further. Ay, Mrs. Dios Hudson. mío. Es que hemos acabado ya el capítulo. Necessary. Sí, estábamos ahí Dr. concentrados. No Watson, hemos visto the el train
You're in the fourth car. Pero lo que pasa es que se autoguarda y claro, tenemos que pasarlo rápido para poder guardar bien y ya está. Y ya, pues el próximo día sí que haremos otro capítulo guay. Sí. Y vamos a mirar quién hay en Twitch. Dos capítulillos por vez está bien. Sí, por eso. A ver, que seguramente los siguientes serán un pelín más largos, pero... ¿Alguien que esté haciendo Sherlock? Uy. ¡Oh, gracias! Gracias, Pati, por el foro. Mira, es de bonito, ¿eh? Sí. Ya no me acuerdo ni del chico. Ya, yo tampoco. Nadie nos da foro. Ya. Nadie da foro. Pati, ¿tienes a alguien para poderle hacer la raid? Ya que has hecho un follow, te dejo guiar la raid si quieres. Voy la alergia, tío. Claro, es que si pongo aquí explorar y pongo Sherlock. Holmes. No hay nada de jugar, ¿no? Ya. A ver, crimes. 100 espectadores. Vale, soy yo. Vale, soy yo. Mira qué bucle. Sí, pero espérate, coño, que no sé cómo... Mi bucle. Ahora. Es que este está en el último caso de investigación. A ver. Tiene 3 personitas. ¿Vamos para allí? Venga, va. Pues vamos para allí. Y le ponemos de esto, ¿vale? Sí. Copiáis en la barra, antes de la barra, y ya está. Sí. Sí, antes de que acabe. Vale. Pone... No se lo escucha muy bien, pero... Vale, lo hagamos. Se lo hacemos igual. Vale, gente. Bueno, pues gracias por las likes y por los follows y todo. Sí, por la raid sobre todo, gracias Yuyu. Y gracias Holland. Holland también. Sí, que Holland estaba Y desaparecido. gracias por el follow. Sí. Venga, nos vemos el próximo. A ver si el próximo día hacemos otro capítulo. Sí. Venga, gente. Un besito. Chao. Chao. Adeu.